La pregunta es si hay despacho como para, o hay espacio, mejor dicho, como para poder tratar mañana miércoles, el miércoles que viene. Mañana miércoles hay que presentar las alianzas y ya comienza la etapa electoral. ¿Esto se transforma en un hecho electoral o debe ser un hecho institucional? ¿Para cuándo piensan ustedes que se puede discutir lo que sea, con endeudamiento, sin endeudamiento, con deuda fiscal, sin deuda fiscal, pero aprobar las cosas? Porque hay otras cuestiones que hay que debatir y que van a venir como un tsunami. No nos vamos a dar cuenta, digo yo, y no, los va a pasar por arriba, piensa. A ver, es un hecho necesario, importante e institucional. De hecho, pretendimos haberlo aprobado el año pasado. Es decir, nosotros pretendíamos que el 31 de diciembre el Poder Ejecutivo tuviera el presupuesto aprobado para el año 2017. No se lograron los consensos, precisamente porque al contener una cláusula que incorpora endeudamiento necesitamos 22 votos. Los 22 votos no se obtienen mágicamente, sino con consenso con la oposición. ¿Tienen cortado, perdón, Huguito, ¿tienen cortado el teléfono con Macri ustedes? No, después de que Pepo un año y Chirola... Yo, la verdad, nunca tuve teléfono con Macri. O sea, yo no tengo el teléfono con Macri. Bueno, Pepo sí. Y precisamente... Pero ¿y Pepo no le puede llamar a Macri y decir, che, mira, tu diputado acá no me dan ni 5 de pelota y no me quieren aprobar el presupuesto? Bueno, cuando nosotros públicamente planteamos coherencia, es precisamente en base a lo que explicaba Ricardo. Sí, pero vos sos muy epistolar, pues a los diputados de la oposición hay que decirle de otra manera. Se lo transmitimos de manera tal de que siempre quede tendido el puente para el diálogo, porque tenemos la responsabilidad, los 32 legisladores que tenemos, de ubicar nuestras palabras de forma tal de que el diálogo no se rompa. Ahora, hay una cuestión básica. Si a nivel nacional el programa económico que lleva el gobierno apunta a ir a través del endeudamiento a cubrir los déficits, porque lo han hecho desde el principio de su gobierno, y nos empujaron a eso, e incluso la devolución del 3% es con toma de deuda, eso hay que decirlo también. Obviamente, si la mayor administración provincial, que es la de Buenos Aires, acudió a la toma de deuda para cubrir el déficit del actual presupuesto de 65.000 millones de pesos, entonces pretendemos que esa misma línea de coherencia se instale en el debate aquí en nuestra provincia. Entonces, ¿Está cortado el teléfono, Roy, con Buenos Aires? No tiene. O Macri no tiene plafón para llamar y... Pero estos son temas netamente provinciales, es decir, el peronismo a nivel nacional votó en contra del presupuesto. Así de simple, digamos, o sea, y nadie se quejó, nadie dijo nada, nadie se cortó las venas. Acá, el peronismo a nosotros nos votó siempre en contra del presupuesto, siempre. O sea, digamos, no sé por qué ahora parece que es una cuestión de vida o muerte. Acá lo que hay que llevarle tranquilidad a la gente, diciéndole que en estos 3 meses sin presupuesto nuevo, la provincia siguió funcionando normalmente y va a seguir funcionando normalmente. Acá estamos hablando de un nivel de endeudamiento que no tuvo ninguna gestión desde 1983 a esta parte. Ni siquiera los 8 años de Jorge Milton Capitanich tienen el nivel de endeudamiento que pretenden hacernos votar hoy. Entonces tiene que saber la comunidad chaqueña. Eso es nuevo, ¿eh? O sea, tiene que saber la comunidad chaqueña que nosotros, con mucha prudencia, vamos a suponer que se apruebe el presupuesto este miércoles. El año pasado se aprobó en abril el crédito y la plata entró en septiembre. Mayo, junio, julio, agosto, a los 5 meses. Quiere decir que si nosotros aprobamos mañana la toma de crédito, hasta que se venga la plata, vamos a estar allá por agosto. Quiere decir que no va a funcionar la provincia de acá hasta agosto porque el presupuesto no está aprobado, el crédito no ingresó el dinero. Es totalmente mentira. La provincia va a seguir funcionando normalmente porque la plata de coparticipación está llegando y llega en porcentajes superiores al año pasado. Entonces lo que nosotros tenemos que decirle a la comunidad, primero es llevarle tranquilidad de que normalmente, como funcionó estos 90 días hasta el 31 de agosto, va a seguir funcionando, que no es una cuestión de vida o muerte, y que el nivel de endeudamiento es una cuestión que nosotros queremos discutirla en profundidad.
no solamente porque va a impactar en esta gestión, sino en las gestiones que vienen. Ahora, una sola, es decir, a ver, hablando por los montos que ingresan a la provincia. Lo que no se dice o no se repite es que parte del déficit del año 2016 surgen de que el gobierno provincial acompañó en los salarios a los trabajadores públicos por encima del nivel inflacionario. Y eso, usted ya, bueno, pero no correspondía. Perfecto. En un contexto nacional donde todo vino para abajo en materia económica, nuestra provincia en el comercio y en servicios mantuvo los niveles y eso permitió mantener el empleo. Entonces, los sueldos del sector público el año pasado superaron el 43 o 45%, cuando la inflación anduvo en el 39,5 o 40,1, dependiendo que se mide. Es decir, para eso se necesita tener previsibilidad. Entonces, si uno se va a sentar a discutir salarios con todos los sectores, pero además de eso, si vamos a hacer lo que los distintos estamentos del sector público acordaron con el Ejecutivo y permitió reformular el proyecto de presupuesto allá en diciembre, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, por eso es necesario darle previsibilidad con un presupuesto aprobado. Ricardo. La verdad que desde el radicalismo, y no es Roy el único que va en esa dirección, pretenden instalar que con presupuesto o sin presupuesto es lo mismo y dan el ejemplo del pago de sueldos, que como dije, es una de las funciones del Estado. Es cierto que durante la gestión Capitanich no nos endeudamos, pero porque había un gobierno nacional que había llevado adelante una política de desendeudamiento, de la cual también fue beneficiario Roy cuando fue gobernador, que fue el primer gobierno de Néstor Kirchner, donde uno aprobaba un presupuesto y la plata que venía era mucho más de lo presupuestado. Y a partir de allí vino un proceso de desendeudamiento que terminó con el gobierno de Cristina, y hoy estamos en otro contexto nacional. Entonces no comparemos lo que fue la gestión Capitanich con Cristina Kirchner presidente a lo que es la gestión Domingo Pepo con Mauricio Macri presidente. Más aún en una provincia donde dependemos en más del 90% de lo que nos viene de nación. Entonces es fundamental aprobar el presupuesto y aprobar el presupuesto con un déficit que no lo generaron los chaqueños, sino que lo generó la política nacional, que provocó la caída del consumo, la caída de la recaudación, los peores niveles en materia de industriales y todo esto tiene que ver con recaudación y tiene que ver con que el Estado transfirió fondos a otros sectores y por eso recaudó menos y por eso, digamos, así como vino con déficit el 2016, es ampliamente probable que tengamos déficit en el 2017. Entonces, digamos, se transforma en una herramienta esencial en la aprobación del presupuesto. Y hoy, obviamente, estamos, no desde el peronismo que tenemos la decisión de aprobar el presupuesto con la toma del crédito, pero sabemos que desde el radicalismo macrista, y bueno, están en definición de lista y todo eso a veces puede hacer aparecer con un endurecimiento de posiciones públicas respecto de esta cuestión. Yo por eso digo cuando vos decís un mensaje, yo creo que el mensaje tiene que ser claramente la necesidad de la aprobación del presupuesto con el déficit pautado, que obviamente recién lo tomamos, Roy, cuando supimos el 31 de diciembre cuál era el déficit, porque vos me decís primero dicen un número, después dicen otro, y claro, el presupuesto es prever lo que va a pasar, después la realidad te marcó que fueron 4.300 el déficit, y por eso primero hablamos de 3.000 millones y después pasamos a 4.300. ¿Roy? No vamos a contestar las chicanas. Yo soy radical. Yo creo que la cuestión es muy clara, digamos. Es decir, o este gobierno recibió un gobierno totalmente, digamos, una caja totalmente desfinanciada, o la desfinanciaron en un año. Sí, porque los niveles de endeudamiento no están vinculados con
la baja de la actividad económica y toda otra cuestión, porque si la coparticipación aumentó un 35% con respecto al 2015, está muy cercana al 39 o 40% de inflación, o el 38% ahora, trimestre contra trimestre de este año con el año pasado. Hay 4.000 millones de aportes del Tesoro Nacional que entraron a la caja de la provincia el año pasado. Es decir que el presidente Macri también ayudó al gobernador Pepo con recursos extraordinarios. Es decir, nosotros consideramos de que, yo no digo que con el presupuesto prorrogado se puede funcionar normalmente, lo digo como ex gobernador de la provincia. Entonces, en ese sentido, creo que tranquilamente hay que decirle a la gente que este gobierno va a poder seguir funcionando con total tranquilidad y cumpliendo con todas las tareas. El año pasado, cuando se habló de la ministra de Salud, cuando se la cuestionaba desde los propios gremios de salud pública sobre el sistema que no funcionaba, le echó la culpa a que venían los paraguayos. Después dijo otro argumento más adelante de que los trabajadores de la salud no cumplían con sus tareas. Y a fin de año dice que si no se aprobaba el presupuesto íbamos a tener problemas de salud, en la salud pública. Entonces todas esas argumentaciones se caen, digamos, porque el sistema de salud no funciona normalmente como tiene que funcionar. O sea que nosotros vamos a seguir insistiendo en tener un mayor grado de información. Los números que ellos tienen no son los nuestros, lo vamos a corroborar o lo vamos a mostrar de acuerdo a la información oficial. O sea que nosotros vamos a seguir diciendo que, a ver, cuando se hace un presupuesto al 30 de septiembre de 2016, estamos hablando de un presupuesto ya con proyección a los 3 meses que faltan. Es decir, ya no hay mucha variante y la inflación de los últimos 3 meses del año pasado, digamos, salvo que crean o consideren que el ministro de Economía no entiende de lo que es armar un presupuesto. Es decir, el presupuesto al 30 de septiembre es con la proyección al 31 de diciembre y desde el 30 de septiembre a inclusive marzo hoy no hay tanta diferencia. Es decir, no puede ser que entre el 30 de septiembre y el 7 de diciembre se hayan dado cuenta que el déficit era 3.000 millones. O sea, no calza. El déficit no se dio en 80 días. El déficit se dio de acuerdo a lo que ellos dicen durante todo el año. Ya eso ya estaba proyectado el déficit si es que existía. Y el ministro, reitero lo que dije al principio, el 16 de noviembre habla de presupuesto con un superávit de 600 millones de pesos. Esto está publicado en los diarios. Entonces, si él habla de un presupuesto superavitario de 600 millones de pesos, no puede ser que haya habido tanto déficit en el año 2016. Y aparte, pedir algo que es inédito en la historia política desde el año 53 o 52 del primer gobierno del Chaco, de que la legislatura le firme un cheque en blanco al gobernador para que se endeude en todo lo que quiera endeudarse. Siempre se discutió y hay que poner números, pero 3.000 millones, como se dijo acá, después pasamos a 4.300 millones y le agregamos un cheque en blanco en el artículo 18, en donde le decimos al gobernador, endeúdese en lo que usted crea conveniente que haya que endeudarse. Un minuto para cerrar. No está claro, digamos, que debe haber voluntad para avanzar en la aprobación, esa voluntad tiene que estar expresa, que además del diálogo, en hechos concretos. Cuando se habla de tener más números en la mano, solamente se necesita en ese sentido voluntad de hacerlo. Digamos, el ministro de Economía ha abierto sus puertas, ha venido, está dispuesto a hacerlo, mostrar. Por eso digo que existen extraoficialmente diputados de la oposición que reconocen claramente de que el déficit es ese. Ahora, para darle tranquilidad a quienes nos están viendo, es decir, no existe ninguna posibilidad de que una provincia seriamente pueda funcionar si no tiene un presupuesto. Y obviamente que el déficit que se generó tiene fundamentos que jugaron a favor de la gente y que sostuvieron empleo
y que solamente hay que consultarle a las cámaras que nuclean a los empresarios del comercio y de los servicios, y podrán indicarle a usted de qué sirvieron esos 2.000 millones de pesos que mensualmente inyecta la provincia para sostener empleo por un lado y sostener pequeñas y medianas empresas por otro lado. Cosa que no pudo ocurrir con la industria. Entonces, creo que el presupuesto va mucho más allá de cerrar números, y creo que no es solamente un hecho contable. Me quiero ir con esta reflexión. ¿El hombre de a pie entiende lo que ustedes dicen? En absoluto. Chao, hasta la semana que viene. Informar respecto a la evolución de la recaudación tributaria del municipio y de los ingresos derivados del Fondo de Participación Municipal. En ese contexto debemos anunciar que en el día de hoy, al inicio del pago regular de los haberes del sector público municipal, se pagan el día 3 y 4, en virtud de la fecha correspondiente del fin de semana que hemos pasado. La recaudación tributaria municipal del mes de marzo asciende a 82.744.965 pesos. Eso equivale a decir que la recaudación tributaria de recursos propios del municipio de la ciudad de Resistencia implicó un incremento del 45% respecto al mismo mes del año anterior. Los recursos de carácter provincial ascendieron a 94.917.453, sumando el Fondo de Participación Municipal Bruto con el Fondo Federal Solidario, lo cual implica que los ingresos obtenidos por el municipio de la ciudad de Resistencia para el mes de marzo alcanzan a 177.662.419 pesos. ¿Qué hemos podido observar? Primero, una muy buena performance en la recaudación de los recursos propios municipales. Eso es muy bueno porque permite lograr mayor autonomía fiscal. Y a su vez hemos observado una mala performance respecto a los recursos coparticipables. Tan solo una evolución positiva del 11%. Esa diferencia se da en cómo efectivamente se asignan las 4 cuotas del Fondo de Participación Municipal, porque la evolución de los recursos coparticipables percibidos por la provincia del Chaco ascienden a más del 34%. Pero nosotros, como nos cae la 4ª cuota en el mes de abril, tenemos una diferencia que nos permite observar una fuerte caída respecto a la percepción real de ingresos. También estamos observando que el Fondo Federal Solidario cae 11%. Y ahí nos preocupa porque hay una especulación por parte de quienes tienen soja respecto a la evolución del tipo de cambio y respecto a que la reducción del 5% en los derechos de exportación definitivamente aumenta su tasa de rentabilidad y aumenta su capacidad de retención. Entonces, ahí observamos que nuestra fuente principal de ingresos para la ejecución de obras de inversión en infraestructura es precisamente el Fondo Federal Solidario y ha presentado una caída del 11% contra el mismo mes del año anterior.